Muy buenos días, eh, docentes, ¿sí?, de la Universidad Nacional. Hoy vamos a hablar de mi proyecto de investigación, la implementación de una unidad didáctica basada en estrategias lúdicas para el fortalecimiento del aprendizaje del álgebra en grado octavo de la institución educativa Simón Bolívar Buenaventura Valle del Cauca. Esta investigación o este estudio es con el objetivo de optar el título de magíster en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Mi nombre es Wilfrey Sánchez Quiñones, estudiante de la Universidad Nacional. Mis profesores, el doctor Boris Alejandro Villamil Ramírez y el doctor Miguel Fernando González Arana. Vamos a hablar de una pequeña introducción del proyecto. Cada día se nota más la preocupación por el poco interés para aprender las matemáticas. La falta de estrategia y las clases tradicionales han desmotivado a los estudiantes, ya que no se encuentran en un contexto de innovación y en el diseño de objetos didácticos de acuerdo a las necesidades de su contexto. La implementación de una unidad didáctica que permita que los niños de grado octavo aprendan matemática es una de las propuestas de este proyecto de innovación, ¿sí? Vamos a permitir que los muchachos recuerden los conceptos matemáticos por medio del juego y mejorar así el nivel de aprendizaje de los alumnos en la materia de el álgebra. Entonces, la utilización de los juegos didácticos en las unidades temáticas del área de matemática permitirá promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto contribuye al desarrollo de las clases y contribuye a diversificar el proceso docente, otorgando al educando el fortalecimiento de habilidades para la aprehensión de conocimiento de una manera rápida y eficaz. El uso de los juegos didácticos promueve experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje, otorgando habilidades para la aprehensión de conocimiento de una manera rápida, permitiendo buenos resultados. La pregunta de investigación parto de analizar a Aristizábal 2016, donde él resalta que al aplicar la metodología del juego de la estrategia que desarrollaron en su proyecto de investigación, se logró que los estudiantes se integraran, interactuaran, se dieron posiciones de liderazgo, confrontación de ideas y relaciones de situaciones, donde la resolución de problemas planteados en los juegos permitieran la interiorización de conceptos y por ende el desarrollo del pensamiento numérico. Desde allí parto con mi pregunta de investigación. Desde el diseño de la implementación de una unidad didáctica basada en estrategias lúdicas se garantiza el fortalecimiento del aprendizaje del álgebra en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Simón Bolívar de Buenaventura Valle del Cauca. El objetivo de este proyecto es fortalecer el aprendizaje del álgebra a través de una unidad didáctica que permita mejorar el proceso cognitivo de los estudiantes del grado octavo de la institución educativa Simón Bolívar de Buenaventura. Aquí tenemos unos objetivos específicos, que es identificar y documentar la metodología actual de enseñanza del álgebra implementada en el aula de octavo de la institución educativa Simón Bolívar. Evaluar el proceso de aprendizaje de los fundamentos conceptuales y prácticos del álgebra en 30 niños del grado octavo de la institución educativa Simón Bolívar. Diseñar e implementar y evaluar la enseñanza metodológica del álgebra mediante una unidad didáctica como objeto físico de aprehensión conceptual a través del juego. Ustedes me soporté en unos referentes teóricos
del señor Aristóteles, Erich Fromm, y que habla del ser, el pensamiento y lo cognitivo. De Piaget, el aprendizaje de teoría, técnica, aplicación, el aprendizaje como proceso biológico escalonado. Estanislao Zuleta y los hermanos de Subiría, Paulo Freire, la pedagogía tipo esquema pedagógico en Colombia, esquema pedagógico en otros países con sistema educativo desarrollado. Entonces, planteamos una metodología desde un modelo de investigación cualitativo y de tipo descriptivo. Como fuente primaria, población muestra, encuesta para el estudiante y un cuestionario estructurado con 6 preguntas con respuesta cerrada aplicada a los estudiantes. Una fuente secundaria, un análisis FODA, las teorías psicosociales, aprendizaje en general y aprendizaje de las matemáticas, especialmente en el álgebra. Que nuestra matriz FODA tiene su fortaleza, tiene oportunidades, tiene desventajas y tiene amenazas. Dentro de la fortaleza de nuestros estudiantes, ¿sí?, son dinámicos, alegres, les gusta el juego, tienen disposición para participar en la implementación de la unidad didáctica como estrategia metodológica del aprendizaje. Los alumnos son receptivos y muchos desean superarse. Dentro de las oportunidades, contar con una institución educativa cerca a su entorno, fácil acceso y desplazamiento para atender las actividades planteadas por la institución. Existen docentes que impulsan dinámicas y apoyos a los alumnos para generar interés en el estudio, pero tenemos una gran desventaja. Hay ausencia de herramientas tecnológicas y recursos didácticos que permitan un aprendizaje significativo, entre paréntesis las TIC. Los niños ya no juegan en las calles por el temor a las situaciones de violencia. Se perdió la costumbre de los juegos tradicionales. Tenemos una amenaza en el sector, la zona con alto índice delincuencial. La mayoría de los estudiantes son afectados por la violencia intrafamiliar, la drogadicción, la prostitución infantil, al nivel de deserción estudiantil en los grados 8º y 9º. Alto nivel. De nuestra población y entorno tenemos nuestra institución. Iniciamos nuestro proceso con 120 estudiantes de los grados 8º en la jornada de la mañana. Tenían 7 docentes del departamento de matemáticas a disposición para atender esta población. Partimos desde nuestra investigación analizando la prueba saber, ¿sí?, y también con el diagnóstico realizado a los estudiantes de un grupo control y un grupo experimental, y estas dos facetas se convirtieron en los referentes que permitieron abordar el diseño de la unidad didáctica. Pero analizando esta tabla, pues, podemos decir que según los resultados de las pruebas saber del año 2017, realizado a los estudiantes de la institución educativa, se logró comprobar que la gran mayoría de los estudiantes, o el gran número de los estudiantes del nivel primario y secundario, presentan dificultades referentes a la falta de conceptos y hábitos matemáticos, los cuales obstaculizan la comprensión e interpretación de los ejercicios matemáticos. Pero dentro de nuestro diagnóstico realizado por la investigación, en el grupo control, ¿sí?, pudimos detectar que el 97% de los estudiantes tenían una nota por debajo de 3. Al igual que el grupo experimental contó con el mismo resultado, que 97 estudiantes también tenían esa misma dificultad, ¿sí?, en promedio nota por debajo de 3. Pero aquí estos dos cuadros nos permiten hacer el siguiente análisis. Observen, en el grupo control la nota de 0 a 1, teníamos 3 estudiantes con una nota de 0 a 1. Pero en el grupo experimental no tenemos estudiantes que tengan una nota de 0 a 1. En el grupo control, la nota de 1 a 2, tenemos 13 estudiantes con relación a 10 estudiantes del grupo experimental, ¿sí? Y observen que nota de 3 a 4 tenemos en el grupo control un estudiante, tenemos un estudiante. Acá esto nos permite entonces hacer un análisis
desde una gráfica donde comparamos el grupo control con el grupo experimental. La línea azul, la curva azul, es el grupo control. El grupo experimental es la curva roja. Y observen que la curva roja, el grupo experimental está más cegada, pero se interceptan con un solo estudiante. Significa que tienen un solo estudiante, ¿sí?, que tiene una nota por encima de 3, de 3.5 en este caso. Pero acá observen que la gráfica del grupo control, ¿sí?, tiene mayor altura, significa que de 2 a 3 tiene mayor número de estudiantes que sacaron nota entre 2 y 3. Entonces tenemos unos estudiantes con un tipo de aprendizaje mucho más significativo que los del grupo control. Entonces, para que este proyecto lo podamos desarrollar, hicimos la siguiente fase. La primera fase, que fue la selección del estudiante, donde iniciamos con 120 estudiantes, ¿sí?, del grupo grado octavo, y de eso seleccionamos 60 estudiantes para escoger el grupo control y el grupo experimental. A estos 60 estudiantes se les hizo una prueba diagnóstica, ¿sí?, de unos ejes temáticos fundamentales de la aprendizaje de la matemática, y posteriormente, con los resultados obtenidos de esa prueba diagnóstica, nos permitió diseñar la unidad didáctica, donde le insertamos todos esos ejes temáticos, esos vacíos que tenían en la prueba diagnóstica, para que nos permitiera fortalecer nuestra unidad didáctica y lograr el objetivo de la aprehensión de los conocimientos para llegar al obtener la meta, que era aprender algunos casos de factorización. Entonces hicimos nuestra implementación de la unidad didáctica, la colocamos a prueba, ¿sí?, y de aquí se obtuvo análisis, resultados de la unidad didáctica. Entonces iniciamos nuestro proceso, ya tenemos la prueba de diagnóstico. Entonces con eso empezamos a pensar, me puse a pensar cómo diseñar el juego, cómo obtener un juego que le gustara a los estudiantes, pero cómo tenía que yo insertar o convertir esa parte abstracta de la matemática, convertirla en numérica para que los niños sí les gustara y pudieran aprender. Entonces iniciamos con la parte abstracta, que es x cuadrado más 8x más 15. Entonces aquí matemáticamente está abstracta, pero yo tenía que hacer una conversión a lo numérico, que ya luego de conocer las dificultades surge el reto de cómo voy a llevar el aprendizaje a la manera explícita. Entonces empecé a realizar los pensamientos en mi cerebro que me permitieran diseñar los juegos. Entonces llevarlo a un tablero que permitiera la competencia de los jugadores. Entonces, mi primer objetivo era llevarlo a un tablero. Entonces primero pensé qué pregunta tenía que hacer. Tenía el 15 y el 8, ¿sí? La pregunta era encontrar dos números que multiplicados dieran el valor de 15 y que sumado o restado me dieran 8. Esa era la pregunta. Entonces, como todas estas expresiones tenían el mismo ritmo de pregunta, empecé a buscar mi banco de preguntas y a obtener preguntas, muchas preguntas. Pero esas preguntas tenía yo que seleccionarlas y agruparlas. Entonces, el segundo pensamiento era cómo organizar en el tablero. ¿Ya? Pensé, debo organizarlo a través del dado. ¿Sí? El dado tiene 6 caras y cada cara me daba un grupo de preguntas. Y así lo hice. La cara 1, un grupo de preguntas. Para el caballero 1, el nivel 1, agrupé 10 preguntas por cada cara. Y para el caballero 2, agrupé 20 preguntas por cada cara. ¿Sí? Y para el caballero número 3, agrupé 36 preguntas por cada cara. Entonces, eso me aumentaba el número de complejidad de los juegos. El tercer pensamiento, cómo anotar la respuesta en el tablero. Entonces, el tablero lo dividí en el centro, coloqué las preguntas, y a cada lado del centro coloqué, pensando en el ajedrez, coloqué la cuadrícula. ¿Sí? Y en esa cuadrícula colocaba de manera dispersa
en diferentes posiciones, los números de todas las posibles respuestas de esas expresiones algebraicas que estaban convertidas de manera numérica. El cuarto pensamiento estaba en cómo escoger el juego, ¿sí? Luego de lanzar el dado, cómo escoger el juego, ¿sí? Allí la cara del dado, si lanzábamos el dado y cada uno me mandaba a un grupo, y allí ese grupo me permitía escoger de manera consecutiva cada vez que lanzaba el dado el juego correspondiente. Y el quinto pensamiento fue cómo controlar quién gana el juego. Entonces diseñé a cada lado del tablero unos caminos que me permitieran controlar quién iba avanzando, ¿sí? Cada vez que ganaba el juego. Entonces, ya teniendo ya esa idea, parte la estructura de la unidad didáctica y me baso en lo que decía Nonaka y Takeuchi, que tenía yo que convertir el conocimiento que estaba tácito a una manera explícita, de manera secuencial, para que mis estudiantes fueran aprendiendo paso a paso. Y entonces en el primer paso tenía yo en mi estructura los números naturales con sus operaciones básicas y me arrojaba un objeto físico. En el siguiente panel, paso 2, aparecen los números enteros con sus operaciones y me arrojaron otro objeto físico. Van 2. Y por último, que era la meta, lo que yo quería, que era que aprendieran algunos casos de factorización, ya llegamos al objeto 3. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí aprenden algunos casos de factorización. Esto, con lo anterior, me lleva a los diseños de los tableros, ¿sí? Y con los pensamientos que me permitieran obtener de manera numérica las preguntas para luego convertir yo esto a un proceso algebraico. Entonces tengo el caballero número 1, que eran números naturales, el caballero número 2, números enteros, el caballero número 3, las expresiones algebraicas. Aquí tenemos el caballero número 1, donde este caballero, lo que decía anteriormente, el pensamiento de las preguntas, ¿sí? La cara de los dados, la cara 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cara 1 tiene este grupo de 10 preguntas. La cara 2, otras 10 preguntas. La cara 3, otras 10 preguntas. ¿Sí? Si lanzamos el dado y cae cara 1, inicio con el primero. Tiene dos números 81 y 18. Siempre el primer número es la multiplicación. El segundo número es la suma o la resta. Aquí, 81 y 18. Dos números que multiplicados den 81, sumados o restados den 18. Entonces, 9. Y rápidamente, 9. Si lo encuentro primero que el de acá, subo un punto. Si el de acá lo encuentro primero, subo un punto. Entonces, este sería el caballero número 1. Si lanza el dado y cae cara 2, entonces inicia aquí. Inicia con el juego 11. Y aquí la pregunta, encontrar dos números que multiplicados den 20 y sumados de 9. 4, 5. Entonces rápidamente 4, 5, sube un punto. El que primero llegue al final es el caballero de las matemáticas. Aquí hay una ampliación de juego 1, mire. El 3, juego 3, 12, 8. Encontrar dos números que multiplicados den 12 en el tablero, sumados o restados den 8. 6 y 2. Lo encontró rápidamente, sube. Encontrar dos números que multiplicados en 32, sumados de 12. 8, 4. ¿Sí? Esa es la mecánica del juego. Ya aparece el nivel 2. Y en el nivel 2 tiene el mismo concepto. En el centro las preguntas, los dos tableros para anotar, los caminos, pero tiene la cara de los dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los grupos, en este son 20, pero a diferencia del anterior, que aquí están con positivo y negativo, porque es de números enteros. ¿Sí? En este juego tengo insertado también parte del anterior, para irlo motivando, para que él vaya calentando motores. ¿Sí? Se lanza el dado, vamos a suponer que cae la cara 3 del dado, entonces me ubico en este grupo, y voy a iniciar con el primero, que es el 41.
tiene dos números, menos 21 y menos 4. La pregunta, encuentre en los tableros dos números que multiplicados de menos 21 sumado o restado de menos 4. ¿Sí? Entonces menos 7 por 3, de menos 7 y 3 sube un punto. Aquí ampliamos un sector del juego 2, el juego 105 menos 12 menos 1, encontrar dos números que multiplicado de menos 12 sumado o restado de menos 1, menos 4 más 3, eso es rápido. ¿Sí? Entonces, esto es la temática de los juegos hasta llegar al nivel 3, que son expresiones algebraicas, donde aquí es la parte abstracta de la matemática, donde el estudiante, si no tiene claro el concepto, no va a aprender, se va a confundir, le va a dar miedo, porque acá va a encontrar expresiones como 18x cuadrado más 33x más 15, va a encontrar expresiones como x cuadrado menos 9x más 8, pero ya el estudiante tiene el proceso del nivel 1 y el nivel 2, y entonces va a obtener mucho más rápido los resultados, porque acá únicamente lo que va a encontrar son los factores. ¿Sí? Entonces, ya con la mecánica del 1 y 2, ya este proceso del nivel 3 es mucho más fácil. Aquí vamos a mirar cómo se da el proceso de los lanzamientos del dado. Miren, lanzamos el dado, cae cara 1, inicia por el 1, dos números que multiplicaban en 81, sumado restado en 18. Si vuelve y lanza el dado y cae de nuevo 1, ya no juego el 1, sino que juego el juego 2. Si vuelvo y lanza el dado y cae de nuevo 1, juego el 3, dos números que multiplicaban en 12, sumado en 8. Si lanzo el dado y cae la cara 2, entonces empiezo por el primero, dos números que multiplicaban en 20, sumado de 9. Si aquí vamos ahora, ¿qué logramos con todo este cuestionario de la unidad didáctica? ¿Sí? Hay que decirle a las personas que están viendo el video que todas esas preguntas, cuando ustedes le preguntan, encontrar dos números que multiplicados den 20 y sumados den 9, al estudiante le pasan muchas combinaciones por el cerebro. Porque un estudiante puede decir, profe, 20 por 1, pero no da, 20 por 1 da 20, pero 20 más 1 da 21, 20 menos 1 da 19. La pregunta es, encontrar dos números que multiplicados en 20, sumados o restados del 9. Profe, entonces como no es 20 por 1, entonces 10 por 2. 10 por 2 dan 20, pero 10 por 2, 20, 10 más 2, 12, 10 menos 2, 8. Entonces esa combinación no sirve. Entonces los estudiantes en este proyecto, ¿sí?, lo que hacen es aprender una serie de combinaciones dependiendo del tipo de juego. Esas combinaciones se hacen en el cerebro, y eso permite pues que el estudiante cada día se vuelva mucho más habilidoso en los cálculos mentales. Entonces ahora vamos a ver todo eso de las combinaciones, de las factorizaciones, de los juegos, a qué conlleva, a qué nos monta, a qué debemos llegar, ¿sí?, en los cursos siguientes. Por lo menos en el grado noveno, ya el estudiante, esas preguntas le toca graficarlas. Por lo menos aquí, la expresión ax cuadrado más bx más c, aquí tenemos x cuadrado más 6x menos 16. La pregunta, encontrar dos números que multiplicados me dé el producto de este por este y sumado de el del medio. En este caso es 8 por 2, 8 por menos 2 da menos 16, a 8 le quito 2, da 6. Entonces, si en el grado noveno, un estudiante de grado octavo ya conceptualizó esto, en el grado noveno el estudiante puede fácilmente graficar, porque aquí esto le permite encontrar las raíces o los ceros, ¿sí?, de esta función. Entonces, la gráfica va a pasar por menos 8 y va a pasar por 2. Pasa por 2 y pasa por menos 8. Vamos a ver otro ejercicio, 2x cuadrado más 13x más 15. ¿Qué dice el concepto? ¿Quién es m por n? Es a por c. ¿Quién es m más n? Es b. Pero a por c, ¿quién es en este caso? 2 por 15, 30, mírenlo. Entonces, va a encontrar dos números que multiplicados den 30 y sumados den 13, 10 y 3. Simplifico, mitad x, mitad 5, la factorización es x más 5, 2x más 3. Vamos a mirar la gráfica. Esa es la gráfica. Pasa por menos 5 y pasa por menos 3 medios. ¿Sí? Vamos a mirar esta otra.
x cuadrado más 4x, factor de x más 4, pasa por 0 y por x menos 4. Esta x cuadrado menos 25, una diferencia de cuadrado, pasa por x menos 5 y x más 5. X cuadrado más 4x más 2. ¿Sí? Mire, esta tiene un solo corte con el eje X. ¿Ya? Pasa por x menos 2. Y esta que es importante porque todas las combinaciones que yo logre hacer, va a llegar el momento que no va a encontrar la combinación. Me dice, profe, es que no la encuentro. Dos números que multiplicado en 5, ¿sí? Y sumado restado en menos 4. Y va a dar, busque soluciones, y no la va a encontrar. Entonces, eso le permite, con esa habilidad, encontrar que la solución es imaginaria. No encuentra la solución en los reales. Y eso, si lo miramos desde la interpretación gráfica de esa factorización en una función, ¿sí? Corta con el eje Y en 5, pero no corta el eje X porque no tiene solución. Todo este juego permite esas habilidades que le permite al estudiante en un momento dado de determinar una gráfica sin necesidad, ¿sí?, de hacer todo un proceso. Entonces también este proyecto le permite al estudiante dar soluciones a desigualdades, porque si tú sabes factorizar, tú puedes resolver con facilidad las desigualdades, ¿sí?, de que estén en los ejes temáticos que estés viendo. También los estudiantes pueden calcular los límites de una función si sabe factorizar. Si el estudiante aprende este proceso, el estudiante puede con facilidad resolver cualquier factorización o cualquier función o una función constante, una función racional. Vamos a los resultados. Momento de la observación. ¿Sí? Aquí vemos el grupo A, el grupo B, que fueron las primeras gráficas que hicimos, que es la azul y la roja, donde pudimos evidenciar que la roja estaba casi que en la misma situación que la azul, sino que en las calificaciones de 2 a 3 tenía mayor número de estudiantes. Pero ¿qué pasó con el tiempo después de haber implementado, de haber puesto en funcionamiento la unidad didáctica? Empezamos a observar que el grupo control morado D continuaba, mire, continúa casi similar. Está sesgada un poquito hacia la izquierda, mejoraron un poquito, porque es que ellos no hicieron uso de la unidad didáctica, ellos continuaron con su proceso tradicional, ¿sí? En comparación con el grupo experimental D, mire que la gráfica de una se sesgó hacia la izquierda, mejoraron su aprendizaje, comprendieron mejor en los ejes temáticos. Y aquí el grupo experimental tiene su tabla donde, mire, 21 estudiantes superaron la nota de 3.5. 21 estudiantes. Un estudiante logró la nota por encima de 4.5. ¿Ya? Y aquí obtenemos, mire, 8 estudiantes, ¿sí?, que están por debajo de la nota de 2.3 y 1.2. Esto me llena de satisfacción ver que esta unidad didáctica realmente garantizó el aprendizaje de algunos estudiantes a través de la unidad didáctica. ¿Sí? El gráfico deja una lectura clara. El grupo control azul y el morado tienen una tendencia a mantener en el tiempo el mismo conocimiento. La gráfica roja con relación a la verde, hay variación en el tiempo por la conceptualización que se adquiere en la utilización de la unidad didáctica. Se logró despertar en un 90% el interés por aprender matemáticas, jugando a través del diseño de la unidad didáctica. Se puede evidenciar a través de una encuesta que el 93% de los estudiantes les gustó, ¿sí?, aprender a través de la unidad didáctica. Al analizar los datos cuantitativos, se ratificó el avance en el aprendizaje a través de la unidad didáctica, observando que el 73% de los estudiantes obtuvieron nota por encima de la media, que es 3.4. Vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones, ¿sí? El Estado colombiano debe asumir con jerarquía
el problema del aprendizaje de las matemáticas en todo el territorio colombiano. La implementación de los juegos matemáticos, en especial la unidad didáctica, que se propone como herramienta que permite recordar los presaberes de sexto y séptimo. Aquí le doy una gráfica. Esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica, lo que quiero decir es que desde grado quinto al grado octavo, ¿sí? Allí hay un área sombreada, ¿ya? Y estoy diciendo que es el área donde se debe meter todo el esfuerzo para que el muchacho aprenda matemáticas. Porque después de octavo, si no logra los objetivos, su aprendizaje va a decaer, no va a avanzar. Si nuestro objetivo es que el estudiante en esta área se fortalezca y la curva pueda continuar subiendo. Los docentes deben actualizarse y hacer uso de los objetos físicos de aprendizaje, sí, OFA, lo cual hace parte de la unidad didáctica. Capacitar a los docentes en la creación de ayudas didácticas ayudará a mejorar los ambientes escolares. Muchas gracias por haberme escuchado y espero pues que haya sido claro y conciso en esta explicación.